Después de muchos ires y venires, amenazas, negociaciones, dimes y diretes, finalmente, o pareciera que finalmente, ha quedado establecido que Trump impondrá un arancel del 30% a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Desde noviembre de 2024, el presidente de Estados Unidos anunció que impondría un arancel del 25%. Luego, el 1 de febrero de este año, firmó las órdenes ejecutivas que ponían ya esa disposición en vigor. Pero unos días después, Trump se retractó y se anunció que México y Estados Unidos retrasarían un mes más los aranceles. Finalmente, en marzo de este año entraron en vigor los aranceles, aunque se establecieron muchas excepciones de acuerdo al TEMEC. Después de esto, se anunciaron aranceles al acero, al aluminio, más tarde a los automóviles, a los chips, a los productos farmacéuticos. Y el día 11 de la semana pasada, el día 11 de julio, Trump finalmente envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que señala que aunque México ha colaborado con el combate al fentanilo, esto no ha sido suficiente, por lo que el 1 de agosto entrarán siempre en vigor los nuevos aranceles. El lunes, además, se ha producido un anuncio de que Estados Unidos cobrará también 17% de aranceles a las importaciones de tomate. Así que bueno, así estamos en esta estira y afloja permanente. Ya es difícil seguir muy bien la línea del tiempo, dónde hay aranceles y dónde no, cómo va a quedar esta situación. Pero en fin, para hablar sobre el asunto, le agradezco a Gerardo Esquivel, economista e investigador del Colegio de México, que esté hoy con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. El gusto es nuestro, Gerardo. A ver, en varias ocasiones distintas, Trump ha anunciado que va a imponer ya los aranceles, luego no entran en vigor. Hoy estamos frente a un nuevo anuncio, a una nueva amenaza de aranceles. ¿Finalmente se va a cumplir o nuevamente nos está forzando a una negociación? Bueno, yo creo que seguimos en el estira y afloja, como bien lo describiste. Es, una, es un paso más, yo diría, en los procesos de negociación que está empujando el presidente Trump. Si uno ve la carta que le manda a México, no es muy distinta, excepto por el tema específico del fentanilo, no es muy distinta a la que le manda a otros países con los que tiene relaciones comerciales mucho más pequeñas, de menor envergadura, menos intensas que con nosotros. Entonces yo lo veo como un intento más de buscar avanzar en lo que él ha llamado estos acuerdos, que es, digamos, la segunda ronda del Día de la Liberación. Digamos, recordemos que en abril, cuando anunció los aranceles a muchos países, dijo después que se posponía la entrada en vigor de estos y que iba a buscar acuerdos individuales con distintos países. Estas cartas son un poco eso, esa es como una segunda ronda de negociaciones, en este caso ya iniciadas por Estados Unidos, ya con la amenaza de los aranceles, ya con algunos anuncios de algunos acuerdos con algunos países. Creo que está buscando avanzar en esa dirección, creo que es el caso de lo que está planteando para México. Para mí lo que está anunciando es, primero creo que se mantendrá la excepción a los productos que caen bajo el TEMEC, que es aproximadamente la mitad de los productos que exportamos de México a Estados Unidos. Eso no va a tener arancel. Eso entiendo que no va a tener arancel. No es claro, la carta No es es muy claro. confusa. Ujú. Pero yo creo que eso no va a cambiar porque, insisto, eso generaría, pues de nuevo, presiones internas y externas para avanzar en esa dirección. Yo creo que eso no lo va a modificar. Yo, como entiendo, este 30% es sobre los productos que no caen dentro del TEMEC, que recordemos, pues es aproximadamente la mitad de las exportaciones que hacemos no caían bajo el TEMEC, aunque algunas se han ido moviendo paulatinamente hacia caer bajo el paraguas administrativo del TEMEC. ¿Cuáles son entonces, Gerardo, los sectores que hoy están en más riesgo de tener aranceles y donde habría mayores afectaciones? Sí, a ver, un poco nada más para recapitular, lo que tenemos son aranceles, acero y aluminio, que eso sigue vigente, aranceles a autos, con el componente no estadounidense de automóviles, que es una cosa un poco confusa también, que es una parte proporcional de las exportaciones de automóviles,
que en realidad en los hechos lo que eso implica es un arancel más bajo que el de otros países. Y luego muchos productos que por distintas razones, muchas veces administrativas, más bien que los exportadores no los metían bajo el paraguas administrativo del TEMEC, pero que podrían perfectamente caer bajo el TEMEC. Te pongo un ejemplo: muchos productos agropecuarios caen bajo el paraguas del TEMEC, pero como el arancel era cero, pues la gente, muchos productores no los metían por esa paraguas. Hoy en día están haciendo los trámites para poder entrar bajo el paraguas del TEMEC y por lo tanto no pagan impuestos. Pero luego hay otra serie de productos, por ejemplo, los productos automotrices de empresas, digamos, europeas, por ejemplo, BMW o Mercedes, que producen cosas en México, que cuando exportan esos coches no tienen el contenido de origen regional suficiente para caer dentro del paraguas del TEMEC. Esos productos tienen que pagar un impuesto que en este momento, recordemos, es del 25%, y que, según las nuevas reglas anunciadas por Trump, sería ahora 30%. Entonces, hay una gama de productos, de exportaciones que hacemos, que caerían en esa situación y que subiría, por lo tanto, un poco más el arancel que pagarían esos productos, de lo que pagan en estos momentos. Pero yo insisto en que eso puede ser simplemente un proceso de negociación. Ese proceso de negociación puede terminar en 25, en 20. Yo creo que de lo que no nos vamos a librar es de que haya aranceles a esos productos, porque claramente Trump ya se dio cuenta de una cosa en este momento, que es, le está permitiendo recaudar bastante, a costa, por cierto, de los consumidores estadounidenses. Está recaudando bien impuestos por estas vías, y dos, está viendo que por el momento al menos las presiones inflacionarias que se temían están bastante, digamos, existen, pero no son tan grandes como se pensaron en algún momento, y como que eso le da la confianza de poder avanzar en esa dirección, y por eso creo que no nos vamos a librar del arancel, pero insisto que esto puede ser parte de una negociación todavía, en la cual podríamos conseguir todavía un mejor trato de aquí a fin de mes, sobre todo considerando que nosotros tenemos además muchas cosas en el tintero de la negociación. Recordemos que tenemos, por ejemplo, la negociación del jitomate, que también está en riesgo de que se mantenga un arancel del 17% al jitomate. Tenemos otras cosas que estamos discutiendo, migración, seguridad, etcétera, y en ese contexto creo que se va a dar la negociación de algo quizá más global, que creo que puede ser el antecedente eventualmente de una renegociación más amplia, digamos, de lo que podría ser el nuevo TEMEC o su sustituto, lo que fuese. Ahora ya son muchas amenazas y de pronto pues te puede terminar no siendo creíble Donald Trump, y está eso por un lado, y por otro lado el hecho de que, como lo decías hace un momento, varios países del mundo están enfrentando pues ya como un hecho el tener que pagar aranceles a sus exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, finalmente, ¿qué te imaginas que pueda tener esto como efectos en la economía mexicana? ¿Qué sectores se verían afectados finalmente? Porque, bueno, al final, si esos aranceles van a existir en muchos países, pues tampoco perderíamos tanta competitividad como si solo se estuvieran cobrando aranceles a México. Es correcto. Este punto que mencionas al final es preciso, y creo que eso es lo que de alguna manera está marcando la pauta de lo que estamos viendo. Es decir, los efectos negativos en la actividad económica no van a ser tan grandes en la medida en la que nuestros productos no están perdiendo tanta competitividad como ocurriría si solo nos estuviera imponiendo aranceles a nosotros. Como nosotros tenemos, insisto, una parte que está protegida por el TEMEC, y luego tenemos aranceles en otros productos, pero son en un porcentaje menor. Por ejemplo, el tema de los autos, porque, como dije antes, se les descuenta una parte que se produce en Estados Unidos. Entonces, tenemos una posición relativamente mejor que otros países, y eso nos está ayudando a que nuestras exportaciones no se estén cayendo de manera tan dramática. Pero dicho eso, no hay que menospreciar el efecto real, digamos, que sí pueden tener la existencia de los aranceles, que es que para muchas empresas que estaban buscando relocalizarse y que están buscando lugares nuevos donde producir, como resultado del proceso de migración que está habiendo de empresas que solían producir en el continente asiático, pues eso hace que nuestro país de alguna manera pierda atractivo a pesar de todo. Y eso está generando una
digamos, un alto en la inversión privada, sobre todo de inversión extranjera directa, que pudo haber llegado al país y que no está llegando como resultado de esta incertidumbre que le introduce Trump, ¿no? Claro. Entonces, los efectos quizá no se estén dando tanto en este momento por el lado del comercio, que era una preocupación existente, creo que no está ocurriendo tanto, pero sí puede estar ocurriendo en otras vías, incluyendo, por supuesto, el tema de la inversión y, por lo tanto, en la generación de empleo y de actividad económica en el país. Claro. Pero cierto es que, por lo que decías antes, de que no estamos tan mal como otros países en términos de aranceles, que nuestra posición relativa es relativamente buena, todo eso hace que la caída en las exportaciones que podría haber ocurrido en presencia de los aranceles no se esté manifestando de una manera tan dramática o tan clara, tan contundente, sino que son efectos, digamos, yo diría, relativamente menores, circunscritos a algunos sectores, obviamente algunas empresas que no han podido librar el pago de arancel y que su demanda por sus productos puede estar siendo afectada, pero en general no es algo tan dramático para la economía nacional en su conjunto en la vía del comercio, pero sí pudiera hacerlo en la vía de la inversión y la generación de empleo. Gerardo Esquivel, ¿cómo ves el caso de Brasil? La semana pasada Trump anunció aranceles del 50% hacia ese país. Y bueno, a diferencia de otros casos, ya no se está hablando solamente de una medida, digamos, para influir en política comercial, sino que las razones son claramente político-ideológicas. A Trump no le gusta que el Poder Judicial brasileño esté procesando a Bolsonaro, al expresidente, por haber hecho algo muy parecido a una tentativa de golpe de Estado. Y esto pues, no pareciera menor. Te pregunto, ¿estamos yendo hacia una nueva forma de intervencionismo por parte de Estados Unidos, utilizando como instrumento de presión la política comercial? O sea, podríamos ver un modelo así replicarse en otros casos. ¿Qué tipo de precedente se podría estar sentando si esto que parece que va a ocurrir en Brasil finalmente ocurre? Sí, bueno, en el caso brasileño, como bien señalas, la justificación del arancel, que muchas de estas cartas traen distintos tipos de justificación, ¿no? Para un poco explicar por qué razón ocurre que se desaplican aranceles. En el caso de Brasil, como bien lo señalas, tiene esta connotación más político-ideológica que pues es extraña, la cual respondió el presidente Lula de una manera mucho más contundente, yo diría, diciendo pues nosotros vamos a ejercer represalias. Yo creo que es una señal un poco de muchas cosas, ¿no? De la propia confusión del presidente Trump en términos de los instrumentos que está utilizando, que está queriéndolos para usar los aranceles para múltiples objetivos, no solo recaudatorios en algunos casos, no solo para reducir el déficit en otros, ahora para influir políticamente al interior de algunos países, con evidentemente pues muy pocas posibilidades de éxito, porque es claro que un intento de intervención de esta naturaleza en un país como Brasil, digamos, dada su envergadura, dado su nacionalismo, etcétera, pues tiene muy pocas probabilidades de éxito, y que más bien era previsible una respuesta como la que dio el presidente Lula. Pero justo lo que son señales que manda el presidente Trump, me parece, de los temas que le están preocupando, pero insisto, prácticamente en este caso con nulas probabilidades de éxito, y que simplemente lo único que están haciendo es pues agravar un poco y generar tensión, ya no solo comercial, sino también de otra naturaleza, en este caso más político e ideológica con respecto a los temas que se manejan en Brasil, y que pudiera pues empezar a tratar de utilizarlos en otras dimensiones. Curiosamente, con nosotros en México no ha usado ese tipo de bandera, sino más el tema, como bien sabemos, de seguridad y de migración. Pero podría ocurrir Pero algo así. podría ocurrir. Ese es un punto Hay que estar importante, que una alertas. vez que se abre esa puerta, pues Claro. ya no nos debería sorprender si en una futura carta dice que por otras razones que a él no le gustan que ocurran en México, y eso podría pasar. Simplemente creo que a lo mejor es menos probable, porque de nuevo, pues la relación comercial de Estados Unidos con México es mucho más intensa, mucho más dada a través del sector de manufacturas, y por lo tanto hay mucho va y viene de productos, mientras que en el caso de Brasil es una relación comercial, si bien importante, no tan importante y más bien circunscrita a Claro. una serie de productos quizá
de menos intensidad comercial, mucho más lo que se conoce en economía como interindustrial, es decir, de distintos sectores productivos que se complementan las economías, no como nosotros, México y Estados Unidos, en donde producimos en los mismos sectores y estamos intercambiándonos partes de un mismo producto, que eso lo hace mucho más complejo. Claro. Entonces, digamos, es la diferencia respecto a Brasil, pero sí es una puerta peligrosa que si se abre, pues debemos estar en todo caso alertas a que no se use ese tipo de argumentos pues contra nosotros tampoco, ¿no? Gerardo Esquivel, muchas gracias por estar en el octágono. Al contrario, Hernán, muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio.